Shalom a todos, aquí estamos de nuevo en este tema que les presento en esta ocasión, que se llama ¿Quiénes son los falsos cristos? Qué pregunta tan más fuerte, ¿no es así? Adentrémonos en este tema y miremos que a lo mejor tú que estás escuchando este tema puede que seas un falso Cristo y estés siendo engañado por el enemigo y un día te encuentres en muy serios problemas delante de nuestro Creador. Pero miremos para empezar qué quiere decir la palabra Cristo según el diccionario Strong. La palabra Cristo significa ungido, que viene del hebreo Mesías, según es lo que se nos ha traducido. Si esta palabra significa ungido, quiere decir que los que se dicen ser cristianos son ungidos, ¿no es así? Ya que la palabra cristiano deriva de la palabra Cristo, entonces son ungidos, y si son ungidos deben de hablar como el Mesías, ya que el Mesías habló conforme las palabras de la Torá, pues nadie puede hablar otras palabras que no sea más que conforme la palabra que es la Torá. Miren lo que dice en el libro de Deuteronomio 18:18. Esto es un ejemplo de cómo un ungido debería hablar. En este caso está hablando aquí de un profeta. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí estaba refiriéndose a lo que es a nuestro Mesías, que él era el profeta que iba a hablar conforme a las palabras de la Torá. Aquí la palabra en hebreo davar significa palabra. ¿Y a qué palabra? O sea, ¿qué davar se está refiriendo? A la Torá. A eso se refiere, a su preciosa Torá. Nuestro Mesías dijo en Juan 12:47, pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, pues yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y el que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo les he dicho lo condenarán en el último día. Alguien le preguntó para tentarle en Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la Torá? Nuestro Mesías le respondió, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. ¿Qué palabras tan más claras? Nuestro Mesías habló que debíamos de guardar y enseñar Torá. ¿No es así? Yo entiendo a la perfección que tenemos que hablar como Él habló. Pues la profecía de Él que dice, que leímos en Deuteronomio 18:18, a esto se refiere. Y el que no habla conforme la Torá es porque no le ha amanecido, conforme Isaías 8:20. Nuestro Mesías dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido para abrogar la Torá, traducido erróneamente como la ley, como hemos dicho antes, o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la eres, ni una yud ni una tilde pasarán de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser uno de ellos. Pienso que queda entendido todo esto, ¿no es así? Nuestro Mesías habló conforme las palabras de la Torá, ¿no es así? Queda claro su palabra de que Él habló Torá. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablar Torá. Si tú no estás enseñando que se debe guardar Torá, no estás hablando conforme nuestro Mesías habló. Ahora bien, explicamos que el Mesías habló conforme a la Torá. Entonces, los falsos cristos hoy en día enseñan todo lo contrario. De igual modo los falsos profetas, como dice en 2 de Pedro 2:1,
pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Miren, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Muchos saben a lo que se refiere a esta escritura, ¿no es así? Y esas herejías se oponen al camino de la verdad, que es la Torá. Shaul dijo en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no tolerarán, o sea, respetarán la sana doctrina, sino que teniendo la convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pongan atención aquí. En Proverbios capítulo 28 dice que el que aparta su oído de la Torá, su oración también será contada como abominable. ¿Concordará esta escritura? Y apartarán de la verdad el oído. Tiene mucha razón esta escritura. Yo en lo particular prefiero poner atención a las palabras de la Torá y ponerle oído. Miren lo que dice en Proverbios 28, como les decía, verso 9. El que aparta su oído para no oír la Torá, traducido erróneamente como la ley, su oración también será abominable. Miren, Pedro también dijo esas mismas palabras. Perdón, Shaul. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos de hadas, a los cuentos diabólicos, en pocas palabras, que están en contra de la Torá. Alguien dirá, ¿y todo esto qué tiene que ver con los falsos cristos y los falsos profetas? Pues el cristiano nada más enseña el evangelio, ¿verdad? Es lo que se enseña, nada más que el evangelio. Pues si el cristiano enseña el evangelio, ¿por qué contradice el mismo evangelio? La palabra evangelio significa nuevas noticias. En el hebreo se usa la palabra besora. Besora viene de buenas noticias de la Torá. Sí, eso es lo que significa. ¿Y cuáles son esas nuevas noticias de la Torá? Que nuestro Mesías dio su vida por nosotros para ser salvos. Pero Él dijo, ¿me aman? En Juan 14:15, guarden mis mandamientos. Entonces no más Él vino a salvarnos, sino también a seguir con lo mismo, que tenemos que guardar su preciosa Torá. Es por eso que el cristiano no enseña todo lo que está en la Torá, porque miren, en el lenguaje hebreo hay una riqueza que sobrepasa cualquier idioma. Es por eso que caen en el error de que ya no estamos y que ya no debemos de guardar la Torá. Y es por eso que están metidos en aprietos muy feos. Y es por eso que se puede decir que son falsos ungidos. Alguien dirá, ¿cómo les puedo probar lo que estoy diciendo? Pues déjenme decirles que nadie me lo tiene que contar, pues yo mismo lo viví. En el tiempo que estuve en el cristianismo, que fueron casi 20 años, en los cuales cuando me tocaba dar enseñanzas, me encontraba con escrituras que yo decía, eso es para el pueblo de Israel, no es para el pueblo gentil. Eso era lo que yo enseñaba. Pero al ir escudriñando más y más, me di cuenta que nos engañaron al traducirnos las escrituras. Les invito a escudriñar, pero con diccionarios en la mano o una versión interlineal para que miren ustedes y puedan entender el verdadero significado de las palabras. Ya que todo creyente de las escrituras tiene la obligación de buscar más y más y no
conformárselo con lo que el pastor o cualquier líder religioso les esté diciendo, pues la mayoría nada más siguen lo que en los seminarios les enseñaron o en cualquier pues parte que les hayan enseñado. Y lo peor de todo es que se engañan a sí mismos y engañan a los que tienen hambre de las escrituras. Pero como no buscan en las raíces hebreas, se quedan estancados con las traducciones erróneas que se nos han dado. Y lo peor es que son traducciones totalmente erradas, pero con diccionarios o versiones interlineales, en este caso el español, podemos comprobar varias cosas. Un ejemplo, ahorita les voy a dar un ejemplo más adelantito. Ustedes se van a dar cuenta la mala traducción, y es por eso que muchos caímos en el error. Pero ahorita más adelantito. Miren lo que dice Mateo 7:15. Guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por los frutos los conocerán. Pero ¿cómo vamos a distinguir a un falso profeta, un lobo rapaz? ¿Cómo lo vamos a poder distinguir? Aquí en este ejemplo tan grande en Deuteronomio 13:1 acerca de un soñador de sueños o un profeta, o en este caso vamos a parafrasearlo, un falso maestro, un falso pastor, un falso ungido. Ahorita, cuando terminamos de leer la escritura, a ver si lo podemos entender para que ustedes, se los voy a tratar de explicar lo más que pueda. Dicen, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni del tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim los está probando para saber si amas a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Elohim andarás y temerás, guardando sus mandamientos, y escucharás su voz. A él servirás y a él servirás y seguirás. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión, miren ustedes, contra Adonai vuestro Elohim, que te sacó de la eres de Misraim y te rescató de casa de servidumbre y trató, miren, pongamos atención a esta parte, y trató de apartarte del camino. Aquí pongamos atención a esta palabra camino, ¿sí? Por el cual Adonai tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Miremos que el falso profeta hace desviar al pueblo del camino de la Torá. Y lamentablemente hoy en día el cristianismo está haciendo lo mismo, pues se está apartando de la Torá, y cada nuevo creyente le están enseñando a no guardar la Torá, traducido erróneamente como la ley, como le hemos dicho. Entonces automáticamente son falsos profetas, falsos ungidos, falsos cristos, como ustedes quieran nombrarle, falsos maestros, por no guardar y por no enseñar que se tiene que guardar todavía la Torá. El cristiano dirá que no está adorando a otros dioses, que es lo que se refiere en este capítulo, ¿verdad? Pero si escudriñamos un poco más, se darán cuenta que no nada más está hablando de eso, sino que dice que tratan de apartarlos del camino. ¿Y cuál es ese camino? La Torá. Pues dice claramente que debemos amar a Adonai y obedecer los mandamientos que él ordenó. Alguien dirá, eso fue para el pueblo de Israel, no para el gentil, pues la Torá se dio nomás para ellos, ya que el pacto se hizo con ellos. Nosotros estamos en un nuevo pacto, pues ¿no es así lo que se dice? Yo mismo lo enseñé, yo mismo me aguijoneaba cuando yo decía, no, ya no estamos bajo la Torá, no estamos bajo la ley, pero yo cuando empecé a entender esta escritura me di cuenta del grave error en que estaba viviendo,
y me di cuenta de que un falso profeta, un falso soñador de sueños, un falso ungido, un falso Cristo, un falso maestro, como ustedes quieran nombrarle, eso es lo que hace, es lo que enseña que no se debe guardar Torah. Ahora, yo enseñaba que el pueblo gentil es uno y que el pueblo de Israel es otro. No, 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 no. Vamos a escudriñar la Torah. Como dije hace unos momentos, Isaías 8:20, la Torah del testimonio. ¿Sí? Hablé que dice, si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Esa fue la poquita frase que usé. Pero completa dice, la Torah y el testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. En Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la Eres de Misraim, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y a ellos me serán por pueblo. Pueden mirar que el nuevo pacto es para la casa de Israel y la casa de Judá. No dice nada acerca de los gentiles, ¿verdad? Alguien dirá, es que ya no es israelita el que es por fuera, sino el que es por dentro, conforme a Romanos 2:28-29. Entonces, si son israelitas por dentro, ¿por qué no guardan la Torah? ¿Se entienden? Es algo muy sencillo para comprender. Pero los que enseñan que es lo mismo, ¿sí? Los que están enseñando que no se guardar la Torah caen en el mismo nivel que son falsos profetas, conforme a lo que leíamos en Deuteronomio 13:1. Estoy tratando de explicárselos como se los dije. Es un entendimiento aquí muy hermoso. Toda persona que está enseñando que no se debe de guardar Torah cae en nivel de un falso profeta, un falso portador de mensajes, porque un profeta era lo que hacía, traía un mensaje por parte de nuestro Creador hacia el pueblo. Y si ese falso profeta, en cuanto decía el mensaje y no se cumplía, se le consideraba falso profeta. Ahora, pero si también se cumplía, en este caso, de ir a adorar otras deidades, tenían que, el pueblo que estaba alerta tenía que decir, se cumplió. Hay que gozarnos porque nuestro Creador nos está probando para ver si le amamos a Él. ¿Qué tenían que hacer en aquel tiempo? Matar a aquel falso profeta. Hoy en día se da mucha oportunidad. Nuestro Creador da mucha oportunidad a todos esos falsos profetas para que se arrepientan, para que hagan, en hebreo se usa la palabra teshuvah, o sea, que se regresen de esas sendas malas y perversas, destructoras, y que se regresen a la senda antigua de nuestro Creador, que es su preciosa Torah. Ahora bien, la Torah tiene que guardarse, ya que se enseña que no se debe guardar. Yo se los digo, se tiene que guardar. En 2 Timoteo 4:4 dice que van a apartar, ¿qué? De la verdad el oído. Lo mismo que leamos en Proverbios 28, verso 9. ¿Cómo se aparta el oído de la verdad? Vamos a mirar un poquito así nada más. En Mateo 7:21 miren cómo fue mal traducido unas escrituras que hicieron que se apartara nuestros oídos de la bendita verdad de la Torah. Leamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos tantos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pongamos atención aquí. Miren, les vuelvo a recalcar, apartarán
de la verdad el oído. Aquí estas malas traducciones hicieron apartar de la verdad el oído de multitudes de gentes. ¿Cómo? Aquí esta palabra maldad fue mal traducida. ¿Por qué? Esta palabra maldad en el griego se usa la palabra anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley o maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. ¿Sí? Anomos viene de una partícula negativa, sin ley. Miren cómo dice, no sujeto a la ley, y ponen, este diccionario Strong pone entre paréntesis, judía, no sujeto a la ley judía. No se trata de la ley judía, se trata de la Torá, porque la ley no es de los judíos como se menciona, no. La ley, o sea, la Torá es de nuestro Creador. Por implicación, dice un gentil, un impío, malo, transgresor de la ley, inicuo. Más claro en el agua. Todos los que dicen que ya no tenemos que guardar la Torá están equivocados. Pues en aquel día, como se los dije, se van a meter en problemas cuando nuestro Mesías les diga, apártense de mí, quebrantadores de la Torá, que es la traducción más correcta en este caso, que les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. No. Hagan de cuenta que se le está diciendo, apártense de mí, quebrantadores de la Torá. O vamos a parafrasearlo de esta manera, que ya que dicen que no estamos bajo la ley, apártense de mí ustedes que no tienen ley. ¿Sí estamos entendiendo? Apártense de mí ustedes que dicen ya no estamos bajo la ley, apártense. ¿Por qué? Porque la palabra anomía fue mal traducida nada más a una simple palabra maldad. Por eso mucha gente no la alcanza a entender. Y eso significa quebrantador de la Torá. Apártense de mí, quebrantadores de la Torá. Ahora, una de las cosas muy importantes, yo lo viví, como se los dije, nadie me lo tiene que contar. Viví muchos años en el cristianismo, yo miré sanidades, milagros, muchas cosas hermosas, porque entiendan esto, por favor, el creador de todas las cosas no se puede negar. Asimismo, Él en su gran derraje, en su bendita piedad, amor, Él hace milagros, hace maravillas de sanidades, de liberaciones, porque Él mira la necesidad y Él se apiada, y es por eso que sana, liberta. Pero en aquel día se les va a decir, apártense de mí, porque cuántas veces se ha enseñado que uno tiene que apartarse de lo malo. ¿Qué es lo malo? Miren, ustedes escudriñan la Torá, ahí se van a dar cuenta un poquito de cómo amar al enemigo, cómo no comer cosas abominables, etcétera. Hay muchas enseñanzas. Más adelante yo en otros temas se los voy a ir compartiendo poco a poco para ver si esta Torá está escrita en vuestros corazones. Ahora, como les decía, se hacen milagros, sanidades, etcétera. Yo sé, yo viví eso. Pero nuestro Mesías les va a decir, apártense de mí, ustedes que no guardan Torá. Pocas palabras. Ahora bien, cada creyente está obligado a escudriñar, como se los decía. No se conformen a que, es que mi pastor dijo eso y no. Ese pastor, si no está enseñando Torá, es un falso ungido, es un falso profeta, es un falso maestro. Ahora, todo aquel que no obedece la Torá y que está aferrado a seguir en lo mismo, el día de mañana se les va a decir, apártense de mí. Son duras estas palabras, pero es la verdad.
Nuestro Mesías enseñó claramente. E hizo responsable a todo, porque dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir la Torá, sino a cumplirla, ¿verdad? Pero miren las palabras que me llaman mucho la atención cuando dice cualquiera. Ya no está diciendo nada más el pueblo de Israel, ¿sí? Que la casa de Israel, que la casa de Judá, o el gentil. No, ahí está diciendo cualquiera, y cualquiera abarca a todo mundo que no guarde los mandamientos y así enseña a no guardarlos, será tenido un poco en el reino de los cielos. Pero cualquiera, nuevamente, no importa de qué nacionalidad sea, cualquiera que guarde y enseña a guardar los mandamientos, o sea la Torah, será tenido muy grande en el reino de los cielos. ¿Quién se apunta? Yo quiero ser uno de ellos. Yo te estoy enseñando Torah. Yo quiero que el día de mañana tu sangre no corra sobre mí. No se me cuente a mí porque no te lo avisé. Yo quiero estar libre de tu sangre el día de mañana porque no te lo avisé. Te lo estoy avisando ahorita. Tenemos que guardar Torah. Entonces, ¿quiénes son los falsos ungidos? Y los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos, todo aquel que no obedece la Torah. ¿Y qué se puede hacer para salir de esas mentiras? Obedecer la Torah. Por favor, dejen de engañarse y busquen la verdad, ya que su palabra es verdad. Shalom y bendiciones. Nos estamos mirando para otra enseñanza. Espero que sea de edificación para sus vidas.